Muchas gracias, Gonzalo, por esta presentación. Y no quiero empezar esta conferencia de esta tarde sin agradecer muchísimo a la Cátedra CEDIS que haya contado conmigo para compartir estas reflexiones que he titulado de esta forma, Jóvenes del siglo XXI, nietos del mayo del 68, y que, como ya el título indica, surgieron a raíz de este evento que se conmemoró hace 2 años por la repercusión social y cultural que ha tenido en nuestra sociedad occidental, este mayo, el conocido mayo del 68. Muchísimas gracias por compartir conmigo esta tarde y estas reflexiones. Cuando de alguna forma se conmemoraba en el año 2018 este evento, empecé a pensar que realmente los jóvenes con los que me toca trabajar directamente, tanto en el mundo profesional como por vocación, pues estos jóvenes realmente son nietos de aquella generación o de aquellas personas que tuvieron que vivir en primera persona todas estas repercusiones sociales y culturales que supuso este hecho histórico, político y social. Voy a intentar compartir estas ideas a través de una pequeña presentación para que sea más fácil seguirlo. Claro, para comprender lo que yo quiero decir ahora, lo que yo quiero exponer ahora sobre cuál es la situación general de los jóvenes, me parecía que había que hacer un breve apunte de qué fue el mayo del 68, dónde se produjo y cuándo. Como ya sabréis, este movimiento, esta revolución contracultural, fue promovida por grupos de estudiantes. Esos grupos de estudiantes pues postulaban la imaginación al poder como una forma de progreso, tenían pues una forma un tanto irracionalista y antiburguesa de trabajar o de exponer sus ideas, sus postulados. Se basaban en ideas fundamentalmente marxistas, leninistas, freudomarxistas, nihilistas. En ese momento pues estaban en boga pensadores y filósofos como Sartre, Marcuse, Althusser y otra serie de personajes que estaban en las cátedras de las principales universidades, sobre todo en la Sorbona de París, como núcleo inicial de este movimiento. También a la par se produce la revolución sexual, con Simone de Beauvoir a la cabeza, y ese libro que ha girado y sigue girando en torno a toda la revolución y los movimientos feministas, el segundo sexo. ¿Y cuándo se produce? Pues en mayo y junio de 1968, es el momento en que resurge Europa después de la Segunda Guerra Mundial y donde empieza a haber una mayor estabilidad en los regímenes políticos europeos, donde empieza a haber un auge del consumismo, del imperialismo y de la cultura de masas tal y como la estamos respirando hoy. Ese sería un poco el contexto donde se fraguan todas estas ideas que, como voy a intentar demostrar o exponer, son las ideas que respiran los jóvenes y la sociedad en la que vivimos. Cuando examinaba este tema, pensaba, no solamente tenemos que hacer un diagnóstico de cuál es la situación de nuestros jóvenes, sino sobre todo a ver si acertamos a hacer una terapia adecuada que les ayude a remontar esas carencias y esos vacíos existenciales, una brújula útil para jóvenes desnortados. Y me preguntaba sobre todo qué podemos ofrecerles desde su realidad, que tenemos que entender que no es la nuestra porque hay unas franjas generacionales que nos separan de ellos. Pienso que el punto de mira apropiado, adoptar el punto de mira apropiado cara a estos jóvenes es la clave para cualquier educador que quiera de alguna manera influir en estas nuevas generaciones. Aquí os presento un breve esquema de los 3 puntos que voy a desarrollar. Primero, ¿cuál es el escenario actual en nuestra sociedad? Que, por cierto, escuchando al profesor Abelino Revilla, vamos a coincidir porque vi que algunas de las ideas que él exponía, pues también yo las he recogido. Vivimos en un mundo neopagano.
¿Cuál es el retrato robot que podríamos escribir sobre el joven actual? Y, por último, un compromiso, ¿eh? Un compromiso. Estamos comprometidos en rescatar a esta joven generación. Pues entonces voy a empezar ya con ese primer punto, este escenario neopagano, en qué coordenadas espaciales y temporales se mueven nuestros jóvenes. Como subtítulo, de la posmodernidad a la hipermodernidad. La posmodernidad se ha definido como la cultura de lo efímero, de la superficialidad y de la inconstancia en el devenir humano. Dos características que nos contagia la materia y que son propias del materialismo ambiental que está instalado actualmente en nuestra cultura occidental. El profesor y sociólogo Lipovetsky, en su ya bastante leído libro La Era del Vacío, habla de una mutación sociológica global que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. En esta misma línea, el que fue premio Nobel escritor Vargas Llosa, en su ensayo La civilización del espectáculo, dedica también algunos capítulos a analizar esta situación despersonalizante en la que estamos viviendo como consecuencia de la desconfianza en la razón. Pero es más, en una época tan reciente como en el mismo 2018, el Papa Francisco apuntaba esta idea en su documento Veritatis Gaudium sobre las universidades y facultades eclesiásticas. Él decía, hoy no vivimos solo una época de cambios, sino un verdadero cambio de época, que está marcado por una crisis antropológica y socioambiental de ámbito global, en la que encontramos cada día más síntomas de un punto de quiebre, a causa de la gran velocidad de los cambios y de la degradación, que se manifiestan tanto en catástrofes naturales, regionales, como en crisis sociales o incluso financieras. Y el problema, como señalaba también el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos. Entonces, en el tiempo en que aparecen o que estamos esperando que aparezcan esos líderes que nos arrastren y que marquen caminos, tenemos que reconocer que vivimos en un escenario de ídolos. Cuando el pueblo de Israel quedó perdido en el desierto de su abandono, se rezó a construirse ídolos, becerros de oro, como una forma de contentarse de su desesperación. Y así ha sucedido en nuestra generación posmoderna de Occidente, inmersa en el corazón de una cultura neopagana, en el vasto desierto de la posmodernidad. Se han fabricado ídolos culturales, sucedáneos que suplantan el lugar de la verdad, el lugar del absoluto. Es preciso saber salir de este espeso bosque de ídolos. El profesor Pierangelo Sequeri, que es actualmente el presidente del Instituto Juan Pablo II para la Familia, sistematiza en 4 estos ídolos instalados en Occidente, también entre nuestros jóvenes. Estos ídolos, además, que están encadenados entre sí. Primero, la fijación con la juventud o la adolescencia interminable. Segundo, la obsesión por el crecimiento económico y el bienestar sin límites. Tercero, el totalitarismo de la comunicación o el culto a la conexión permanente que acaba secando el alma. Y por último, la irreligión de la secularización. De los 4 ídolos que este profesor Sequeri desarrolla muy bien en su libro Contra los ídolos posmodernos, yo me voy a detener, puesto que conozco más este área de conocimiento, el totalitarismo que ejerce la comunicación desenfrenada, confiscando totalmente el ser, la persona, esta continua comunicación del chat, del WhatsApp, del blog, del networking, donde la conexión y el contacto en estas nuevas tecnologías se sitúa muy por encima de una comunicación auténtica y una auténtica relación con los interlocutores, y que supone el sometimiento total a la inmediatez obligada. Enormes volúmenes de pensamiento, dice el profesor Sequeri, enormes volúmenes de pensamiento, de reflexión, del afecto, de la conversación, de la proximidad, son inevitablemente eliminados
y todo ser humano, todo lo humano que solo puede formarse a distancia de la inmediatez comunicativa, deja de formarse. Por otro lado, en esta sociedad hipermoderna, observamos que la universidad como institución académica inspira otro modelo social distinto al que inspirara sus orígenes medievales. Ahora tenemos el subjetivismo como eje vital que conduce al relativismo doctrinal y moral y antes o después al escepticismo. Es claro que el modelo o el enfoque imperante es el utilitarista, el modelo pragmático. Observamos que las aulas universitarias producen, entre comillas, alumnos competentes, muy capacitados, pero con una vida vacía, con una carencia notable de sentido existencial. Escribe el profesor Nuccio Ordine en su ensayo La utilidad de lo inútil, que es todo un alegato de estudios de humanidades y de artes. En los próximos años habrá que esforzarse para salvar de esta deriva utilitarista no solo la ciencia, la escuela y la universidad, sino también todo lo que llamamos cultura. Habrá que resistir a la disolución programada de la enseñanza, de la investigación científica, de los clásicos y de los bienes culturales, porque sabotear la cultura y la enseñanza significa sabotear el futuro de la humanidad. Pues bien, este modelo utilitarista, en este modelo, el índice de empleabilidad de nuestros graduados alcanza el éxito de una evaluación positiva en los análisis de calidad de la enseñanza universitaria, como si conseguir un empleo fuera el objetivo principal de pasar por la universidad. Es más que evidente que la universidad ha abandonado su amor a la sabiduría. Ha abandonado su amor a la sabiduría, ya no genera esta institución milenaria personas cultas, sino personas competentes. Entendemos por hombre culto aquel que es sabio, aquel que se deja afectar de modo vital por lo que alcanza a conocer. Siguiendo los postulados del profesor y pensador Christopher Derrick, que fue discípulo de Lewis, este escritor de las Crónicas de Narnia, él escribe que la universidad ha pasado a tener, por desgracia, un sentido comercial. Él habla de supermercado para la formación. En oposición a ello, este profesor Derrick defiende la formación del carácter sapiencial, ya que es la única formación que genera personas liberales, entre comillas, es decir, formadas en las artes liberales, el trivium y el quadrivium, frente a esta educación servil del modelo competencial. Hemos pasado del amor a la sabiduría al interés de la utilidad para generar ciudadanos competentes. Y de nuevo nos ilustran las palabras del profesor Nuccio Ordine al que aludía antes. En el universo del utilitarismo, escribe él, el martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué puede servir la música, la literatura o el arte. Por lo tanto, en esta era de fervor tecnológico, el verdadero educador no puede satisfacer al joven estudiante con simples logros técnicos, dándole como una especie de instrucciones de uso para su vida. Tenemos que aspirar a algo más. Paso a desarrollar el segundo punto que trato de describir cómo es el joven actual. Yo quizá pues me he acercado más al joven universitario, que es el que conozco, pero es el que podemos conocer también en la calle o en cualquier otro ambiente. ¿Cómo es este joven del siglo XXI? Observamos este joven que se caracteriza, en primer término, por el rechazo a la tradición, lo que él llama el conservadurismo. También rechazo al futuro, porque siempre es incierto. Muy pocos son los jóvenes capaces de hablar sobre su proyecto de vida. ¿Qué le queda al joven? Pues asentarse en el presente, lo que se llama el presentismo. No hay certezas, no hay una fundamentación de nada, pues vivo instalado en el presente, en esta dictadura del relativismo, casi de una forma inconsciente.
Esta posición hace que el joven pierda la visión de conjunto de la vida y que se opte por lo periférico y fragmentario. Estamos ante un sujeto instalado en la disipación. ¿Cómo traducir esta evidencia a la realidad cotidiana? Se pierde el norte en la vida, es como una especie de naufragio. Ya es posible vivir sin objetivo y sin sentido, dice Lipovetsky en su ensayo. Una realidad en contraposición de aquel principio y fundamento del que hablaba San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y amar a Dios y mediante esto salvar su alma. Hemos pasado de los grandes relatos a los pequeños relatos, a la ocupación en cosas verdaderamente intrascendentes. No hace falta más que ver pues, los telediarios, publicaciones, los blogs, etcétera. Todo cuestiones nimias. Se acentúa lo secundario y lo periférico de la existencia humana y se olvida peligrosamente el centro vital, el principio y fundamento. Por otro lado, otra característica es la búsqueda del bienestar, salud, comodidad, como consecuencia de esa instalación en el presente. El joven cree que con el mínimo esfuerzo va a obtener el máximo. Esto se ve muy bien en el campo de los estudios. No estudio nada y con esto creo que voy a aprobar todo y además con muy buena nota. Y de ahí vienen las grandes decepciones que sufre por su falta de ajuste a la realidad. Es necesario advertirle a los jóvenes que la sociedad del bienestar genera, antes o después, la sociedad del malestar, porque la materia nunca puede satisfacer la sed de eternidad, la sed de infinito, de plenitud, inscrita en todo corazón humano. Por consiguiente, parece más sensato ocuparse del bien ser que del bienestar. Otra característica de los jóvenes, relaciones afectivas poco profundas. Se habla de ética indolora, tolerancia, solidaridad, cordialidad, pero sin compromiso. Otra característica, lo que se llama insuficiencia decisoria. Son incapaces de determinarse por nada, de decidirse por nada. También cuando tienen que decidir cuál es su vocación en la vida, se quedan instalados en un presentismo y no dan un paso hacia adelante. El gusto por lo irracional y por lo absurdo. Y como primo hermano, el rechazo de todo dogma o como cosmovisión o dirección en la vida. De todo esto, escribe el profesor Prats Mora que las dos características más graves, según él, son la inflación del yo, es decir, el yoísmo, el autocentrismo radical, la autorreferencialidad constante, el narcisismo, el mirarse a sí mismo, la herejía posmoderna del autoafecto, escribe también el profesor Sequeri, es grave, el yoísmo es grave. El eclipse de Dios en la sociedad europea del que hablaba Benedicto XVI se ha producido porque el hombre con su yo crecido hace sombra al propio Dios. Unido al narcisismo está ese egoísmo relacional. Me relaciono con en tanto en cuanto saco beneficio. No es una relación desinteresada. Asimismo, desaparece la tensión cuerpo-espíritu y se produce un desequilibrio en la personalidad hacia el puro y duro materialismo, que antes o después deriva en la cosificación de la persona. Junto a ello resaltamos la degradación antropológica sobrevenida por los modelos culturales de la sociedad de consumo y del espectáculo en Occidente. Al hilo de todas estas 5 características que os acabo de presentar, brotan algunas cuestiones que nos podemos hacer todos. Primero, ¿cómo formamos a los jóvenes si no aceptan un modelo? ¿Cómo vamos a conducir a un joven a la meta si negamos que el joven deba ser conducido y negamos que exista una meta? Otra cuestión, si el joven está atrapado en el presente y no tiene una visión nítida entre el ser y el deber ser, no puede ver los valores, ¿cómo educamos en la virtud? ¿Cuál es el fin de la educación? Si el relativismo anula cualquier meta o cualquier fin. Si en una comunidad educativa la acción de educar se basa más en la legalidad, en la formalidad, en rellenar papeles y más papeles, en recopilar evidencias, se basa más en eso que en el trato personal con el joven,
cómo vivir la auténtica relación educativa, personal, maestro-alumno, educador-educando. Pienso que cualquier educador debe ver este escenario un poco negro, un poco desolador o de naufragio, no como un problema, sino como un reto, como una oportunidad para trabajar en una educación integral de la persona y en particular en la educación del corazón, desde los sólidos cimientos de la antropología cristiana, desde la pedagogía perenne. Todos recordamos en nuestra vida cómo los mejores educadores son aquellos que han movido nuestro núcleo existencial, aquellos que han sondeado nuestro corazón. Debemos contribuir a formar ciudadanos libres, libres de, no libres para. Pero ¿cómo vamos a educar a estos jóvenes, a estos nietos del mayo del 68? Yo os propongo estimulando la adquisición y el desarrollo de las virtudes, y hago hincapié en la palabra virtudes, no valores. Desarrollo de virtudes, desarrollo de actitudes que promuevan en cualquier joven la disposición firme y habitual hacia el bien, para que esa tensión, ese equilibrio y esa armonía se sostenga siempre en la persona y pueda ser verdaderamente libre. Ya estamos cansados del discurso de los valores en la vieja Europa. Las virtudes cardinales son ejes fundamentales de la vida ética humana para caminar por la vida. Se adquieren desde la infancia a base de repetir actos y consolidan en aquel que las practica una actitud que tiende a evitar el mal y a buscar el bien. Esas virtudes cardinales que todos recordamos: justicia, fortaleza, templanza y prudencia. ¿Y qué constatamos hoy? Pues que a ese entusiasmo del lema del 68, la imaginación al poder, en busca del progreso, hemos terminado en un tedium vitae, en una desgana, en una indolencia, en un fluir a la deriva de toda esta generación defraudada. Vamos entonces con el tercer punto, comprometidos en este rescate generacional. ¿Cómo vamos a responder a estos desafíos que nos están presentando los jóvenes en la sociedad de hoy? Pienso que el buen educador nunca se lamenta, se cuestiona más bien cómo responder cada día a esos nuevos desafíos, pues aunque sabe que la realidad de la persona es única y estable, que lo esencial humano no cambia, es su deber salir al paso del cambio vertiginoso de las realidades temporales y de la veleidad del corazón humano, siempre con nuevas iniciativas. El educador se siente apelado por la llamada emergencia educativa, de la que nos hablaba Benedicto XVI, esa tarea, ese compromiso del rescate generacional de la idolatría nihilista en la que naufragan nuestros jóvenes. Estoy convencida de que tenemos que aportar, particularmente desde la universidad, que es donde yo ahora trabajo, tenemos que aportar un suplemento de humanismo a este joven inmerso en una universidad de mercado, en un pragmatismo febril que le seca el alma. Tenemos que elaborar un currículum complementario, como han empezado a llamar a estas buenas prácticas algunos vicerrectorados de cultura y de extensión universitaria en otras universidades españolas. Desde donde yo trabajo y con las herramientas de las que dispongo, pues yo ofrezco ahora 2 premisas, 4 pautas de actuación y algunas propuestas de actividades con jóvenes. Las dos premisas de las que podemos partir o de las que yo suelo partir es, primero, tener claro el fin. Indispensable tener como lema ese principio y fundamento ignaciano al que aludía al principio, que traducido a la pedagogía de lo cotidiano supone ir a lo esencial con sencillez y con audacia. Son imprescindibles cualidades como la empatía, el saber empastar, la magnanimidad y mucha paciencia. Mucha paciencia porque hay que aceptar a los jóvenes como son, pero intentar sacar de ellos lo mejor de sí mismos. Como decía un gran educador, el padre Tomás Morales, en el corazón de cada joven late un héroe y tenemos que ser capaces de descubrirlo.
Y traigo también a colación aquellas palabras que escribía él pues hace ya algunos años. Creo en la juventud, en sus posibilidades y más en la española. Este debería ser el dogma de fe inconmovible en medio de derrotismos y debilidades que defraudan a los jóvenes que están esperando que les exija para dar todo lo que encierran. Por consiguiente, como decía Tomás Morales, no lamentos, sino acción. Dejemos de hacer diagnósticos y hagamos más propuestas alternativas o creativas para las nuevas generaciones. En efecto, basta creer en los jóvenes para ponerse en acción y multiplicar estrategias, haciéndoles entrar en ese río de la alegría del que nos habla el Papa en Evangelii Gaudium. El objetivo de fondo consiste en ayudar al joven a ser libre, a liberarse fundamentalmente de la esclavitud interior. En una catequesis del Papa Francisco hace un par de años sobre los mandamientos, escribía él: hay una esclavitud que encadena más que una prisión, más que una crisis de pánico, más que una imposición de cualquier género. Es la esclavitud del propio ego. El verdadero esclavo es el que no es capaz de amar, porque se mira a sí mismo de modo narcisista. Por lo tanto, hay que liberar al joven de ese narcisismo, de esa autorreferencialidad en que se ahoga. La segunda pauta o la segunda premisa es el realismo, que decía un poco en el punto anterior. Supone aceptar al joven como es, y no como me gustaría que fuera. Adoptar, intentar ver su punto de mira, no ver el mío. Esto es muy importante para que se produzca una comunicación con ellos, para que se sientan interpelados por lo que les vamos a proponer. Es necesario conectar. El profesor Sequeri alienta a las universidades a la creación de personalidades de élite, a la creación de líderes, como salvación de esta idolatría posmoderna, y escribe: las universidades, aunque no solo ellas, están llenas de jóvenes geniales y dispuestos al sacrificio, mortificados globalmente por la tolerancia de las comunidades de pertenencia y de militancia. Son jóvenes que están atrapados por un superyo progresista o por un tradicionalismo radical chic, en los que se ha decidido que la cultura elevada y reflexiva no es útil al pueblo. En realidad, el alma de Occidente necesita, como el aire, de un liderazgo intelectual de excelencia, vacunado contra la obsesión de poder e interesado en la cualidad del humanismo. El humanismo nuevo no se pondrá de nuevo en marcha sin una aristocracia del espíritu, que nos devuelva la alegría de pensar con elevación incluso el alma. Pues después de estas dos premisas, vamos a ver 4 pautas de actuación. Os voy a presentar 4 pautas de actuación con los jóvenes. Primero, educar en el silencio. Educar en el silencio para el conocimiento de sí como remedio a la frivolidad y a la disipación y a la fragmentación en la que viven nuestros jóvenes. Chris Lowney considera este requisito indispensable para formar líderes en la sociedad del ruido. Generar espacios de reflexión para el fomento de la creatividad, del pensamiento profundo y del despertar de grandes deseos en el joven. El liderazgo nace desde dentro y no es un acto, sino que es una manera de ser y de vivir que arrastra a otros. Un espacio de silencio, por ejemplo, es un tiempo dedicado a buenas lecturas. A veces queremos introducir a los jóvenes en el silencio, pues basta que tengan buenos libros, buenas lecturas para que creemos ese espacio de reflexión. Segundo, educar en el valor de la renuncia, ante el permisivismo y ante la voluntad débil, ante la vulnerabilidad del joven de hoy. El profesor Francesc Torralba defiende que tiene un libro muy curioso que se llama Saber decir no, y él escribe: prohibido renunciar, es la máxima vital presente en los mass media, no perderse nada para realizarse plenamente. Es evidente que renunciar es un valor social que no está de moda. Tiene connotaciones negativas en los tiempos que corren. Se equipara a significados tales como derrota, sacrificio, abstinencia. Renunciar se interpreta como una pérdida de libertad personal, cuando en realidad
El ejercicio de renuncia es la consecuencia del pleno ejercicio de la libertad. Cuando una persona desea hacer realidad su proyecto vital, se ve necesariamente llamada a renunciar a un universo de estímulos, de llamadas y de persuasiones. Así pues, la práctica de la renuncia por la elección responsable de una opción que considero mejor que otras conduce a cualquier joven a la madurez. Y esto a veces nos cuesta, educar en el valor de la renuncia. Preferimos caer bien, hacerlo todo fácil y perdemos de vista que este es un punto interesante para que las personas, para que los jóvenes maduren. Tercer punto, educar en la entrega generosa y constante a los demás, para hacer frente al narcisismo, para hacerles salir de su ego. Educar, formar buenas personas, ahora es el profesor Carlos Cardona el que escribe, formar buenas personas es ayudarles a que se olviden de sí mismos y de sus apetencias para darse generosamente a los demás. Hay que ayudar al joven a salir del estadio animal de las necesidades primarias para entrar en el estadio de la libertad, en un estado espiritual. Y por último, educar el corazón, para librarle de ese autismo ético del yo sentimental, de ese egoísmo relacional al que aludía antes, propio de la hipermodernidad, que me dirige a crear un mundo a mi medida. En este sentido, el padre Rubnik propone la necesidad de educar la inteligencia del sentimiento, él lo llama así, que es la que percibe el nexo, la unión entre un evento y el resto de la vida. Parece que es una idea preciosa. No basta solo cultivar una inteligencia analítica, científica. La inteligencia del sentimiento es una inteligencia que procede del corazón, que es el órgano de la síntesis, el órgano de la contemplación, y contrariamente a la razón, no procede de modo discursivo, sino que percibe intuitivamente y sintéticamente dónde está el núcleo de la cuestión, utilizando también los datos de la razón discursiva, pero superándolos, trascendiéndolos. Es la inteligencia del conjunto de la persona, a la que le es propio el lenguaje del arte, del símbolo, de la metáfora, el lenguaje espiritual. Es una inteligencia que pertenece a ese mundo que ya desde hace algunos siglos está fuertemente infravalorado e incluso excluido de los planes escolares. Es una cita del Arte de la Vida, que es un libro que os recomiendo que leáis porque es muy, muy interesante, del padre Rubnik. Algunas propuestas que podríamos hacer con los jóvenes o que yo les propongo hacer a los jóvenes. Claro, las virtudes no llueven, hay que adquirirlas y hay que cultivarlas pues en actos que se conviertan en hábitos, ¿no? En el joven. Algunas actividades que hemos puesto en marcha con los jóvenes, pues el voluntariado, que es muy conocido, que está muy de moda, parece que es una actividad del signo de los tiempos y realmente lo que consiguen los voluntariados yo creo que es que la gente salga de sí misma, que también se formen como personas, que se entreguen a formarse para luego hacer una acción con un sentido y también acompañar a esos jóvenes voluntarios para que sigan siendo constantes, para que no sea un capricho, algo que ahora me apetece y ahora dejo de hacer, sino que sean constantes en esas acciones de ayudas, voluntariados, que se pueden convertir también en auténticas misiones. Otra actividad interesante podrían ser las asociaciones de estudiantes, que de hecho las hay en muchas universidades, asociaciones de estudiantes que promuevan un humanismo cristiano. Esto lo que les procura es poder trabajar en equipo. Leía en los estatutos de una asociación, en concreto de la Universidad Autónoma de Madrid, escribían los estudiantes: hemos decidido asociarnos para alcanzar juntos ese ideal de ser universitario, en su doble vertiente de realizarnos como personas y de contribuir a una presencia responsable y participativa en la universidad, para que la universidad vuelva a ser una comunidad de estudiantes en búsqueda de la verdad. Pues parece que van bien encaminados en esa asociación los alumnos. Otra cuestión interesante, que no es solamente del ámbito universitario, sino que se da en otras instituciones educativas, es la acción tutorial.
El plan de acción tutorial que se ha recogido en la última normativa vigente universitaria contempla que se pueda y que se debe escuchar a los alumnos como una forma de superar la soledad, la debilidad, la mediocridad de lo políticamente correcto o lo que es aceptado socialmente. Esta tutoría, por ejemplo, nosotros la ejercemos en 3 dimensiones: la docente, la profesional y la personal. La tutoría personal que ofrecemos a los universitarios pues va más allá de si apruebas o no, de cómo te van los estudios, sino que muchas veces en esa conversación quizá un poco desordenada, pues surgen otros problemas de fondo o surge ese núcleo vital que tienen que resolver los alumnos y que les podemos enseñar a buscar pues un sentido a su vida o cuál es su vocación, que a lo mejor no se han dado cuenta. Una tutoría personal bien realizada puede evitar abandonar estudios, ayudarles a mejorar las calificaciones, ayudarles a resolver problemas familiares y ayudarles sobre todo a crecer en todas sus dimensiones. Otro tipo de actividades que se pueden poner en marcha, pues contemplar la belleza de la creación y también en las obras de arte. Encontré que hace algunos años, desde el Pontificio Consejo para la Cultura, llegaba la propuesta de recorrer el camino de la belleza como forma de llegar al corazón de la persona y suscitar el deseo de gozar del absoluto en medio de la increencia, lo que se llama la vía pulcritudinis. Es como una forma de llegar a la vía veritatis, camino hacia la verdad plena y por lo tanto hacia el bien. Y dice este documento que contemplada con ánimo puro, la belleza habla directamente al corazón, eleva interiormente desde el asombro a la maravilla, de la felicidad a la contemplación. Por ello, crea un terreno fértil para la escucha y para el diálogo con el hombre, y para llegar a él en su integridad, mente y corazón, inteligencia y razón, capacidad creativa e imaginación. La belleza no nos deja indiferentes, despierta emociones, pone en movimiento un dinamismo de profunda transformación interior que genera gozo, sentimiento de plenitud, deseo de participación gratuita en la misma belleza y de apropiársela, interiorizarla e insertarla en la propia existencia. Esa vía de la belleza responde al íntimo deseo de felicidad que late en el corazón de todo joven. Abre horizontes infinitos que impulsan al hombre a salir de sí mismo, de la rutina, del instante efímero para abrirse a lo trascendente, a lo que les supera, al misterio, a desear como último objetivo su felicidad y tener nostalgia de lo absoluto, la belleza original que es Dios mismo, creador de toda belleza. Pues esta contemplación de la creación creo que sería un buen camino para contactar con los jóvenes y para ofrecerles ese camino hacia la verdad. También teniendo claro que hay que salvarlo de meras propuestas ecologistas o panteístas que también están de moda en nuestros ambientes. Tener claro que no es lo mismo. Dice también este documento del Pontificio Consejo para la Cultura que educar a los jóvenes en la belleza es ayudarlos también a desarrollar un espíritu crítico frente a lo que ofrece una cultura mediática y a plasmar su sensibilidad y su carácter para elevarlos y conducirlos a una auténtica madurez. Otra forma, que no es contemplar la creación, puede ser la visita a monumentos, obras de arte, exposiciones artísticas, que pueden ser un complemento estupendo a la formación que cualquier joven ha recibido o está recibiendo. Me parece que es muy interesante hacer este tipo de actividades alternativas. Otra actividad que resulta también muy interesante y muy educativa es el aula de teatro, las artes escénicas. Es un campo donde se educa muy bien las dimensiones estéticas y emocionales de los jóvenes. Dar vida a otros personajes de ficción, recrear historias o la participación en performances simbólicas sobre distintos aspectos de la vida ayuda positivamente a salir de sí mismo al joven, a expresar sus emociones, a cultivar la imaginación y la creatividad, a trascenderse. Lo mismo podemos decir si participan en un coro, en una banda de música o si participan o perfeccionan los instrumentos
musicales. Bueno, pues de actividades podríamos seguir diciendo algunas más, pero ya debo concluir, creo que debo concluir, y me gustaría concluir esta exposición o estas ideas que yo he querido compartir con vosotros con este texto del profesor Sequeri, que me parece que es muy realista y también pues muy entusiasta, ¿no? Él dice, los chavales con un aro en la nariz y el pelo verde esperan a alguien que no trate de imitar patéticamente su inseguridad, que esté convencido de su posibilidad de pensar con elevación y sea capaz de luchar sin desmayo para abrirles a la aventura del alma, más allá de las columnas de Hércules. No tenéis ni idea de lo que son capaces de hacer esos chavales, incluso los que llevan auriculares en sus oídos. Si les ofrecéis, con la más escrupulosa honestidad intelectual y la pasión más sincera que os sostiene a vos mismos, cosas que sabéis de verdad y cosas que creéis realmente que son buenas, también para ellos. Sacadles del ingenuo narcisismo de la búsqueda de sí y hacerles frecuentar la mente de los grandes. Así es como uno se vuelve grande. Pues muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición de Gonzalo o de quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario de las ideas que he compartido con vosotros. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. En la presentación anterior olvidé decir, aunque es un dato creo que conocido de toda la audiencia, que Beatriz pertenece al Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María. Lo tenía previsto, pero a última hora se me pasó citar su pertenencia al Instituto Secular. Bien, entonces, como decíamos, pues abrimos en este momento. Tenemos unos minutos a disposición. Ya hay una intervención en el chat de Ana Matilde que dice, creo que el chat lo pueden leer todos. En cualquier caso, yo leo lo que aparece él para todo el público. A mí me parece que un punto de partida distinto a lo habitual y que es interesante en relación con los jóvenes del siglo XXI es lo que señala el Papa Francisco en Christus Vivit, número 297. Y ahora el texto. Hay que suscitar y acompañar procesos, no imponer trayectos. Esto es quizá lo más difícil. Significa olvidar el trabajar para y pasar al trabajar con en todos los ámbitos. Bueno, es una apreciación personal de Ana. Beatriz, si quieres hacer al respecto algún comentario, o bien cualquiera, ¿eh? Esto es una intervención abierta que puede tener, puede desarrollarse también como un cruce de opiniones, de tal modo que si al respecto de lo que acaba de decir Ana alguien quiere comentar también su propio parecer, pues puede intervenir de igual modo. En cualquier caso, es evidente que damos la palabra a Beatriz por si quiere hacer al respecto algún comentario suyo. Pues gracias, Gonzalo. Yo creo que estoy 100% de acuerdo con Ana, con este comentario que nos hace, y en esa línea he querido subrayar al principio que el punto de partida no es el nuestro, sino que es el de esos jóvenes a los que queremos acompañar, evidentemente. Hay que estar con ellos, ¿eh? Hay que situarse en su propio campo de juego para poder proponerles algo, ¿eh? Si lo hago desde un punto de vista superior, si yo miro hacia abajo, es más difícil ganarse esa confianza del joven. Muy bien, ¿alguna intervención más? Hemos llegado a tener 38 conexiones. En este momento quedan 32 asistentes aún conectados. Cualquiera de los 32 tiene la posibilidad de tomar la palabra y expresar, pues como decíamos, ¿no? Algún parecer, alguna experiencia propia, formular alguna pregunta, Beatriz. Tenemos todavía, como decía, unos minutos a disposición.
Bueno, pues si nadie toma la palabra, podemos seguir concluyendo esta sesión. Bueno, hay una nota de agradecimiento por esta iniciativa. Yo, como coordinador de la cátedra hasta ahora, pues tengo que agradecer a lo largo de estas 4 sesiones, hoy es la última, agradecer pues la asistencia que habéis tenido en estos encuentros durante estos últimos 3 meses, ¿no? Quería anunciar ya, aprovecho ya este momento final para anunciar que el 29 de mayo tendrá lugar otra actividad muy distinta de la cátedra, que va a ser una jornada académica. Una jornada académica a desarrollar, como el mismo nombre señala, a lo largo de todo el día. Y en torno al tema que es uno de los elementos fundamentales de reflexión de la cátedra, que es la secularidad consagrada. En su momento tendréis todos, por un camino o por otro, también a través de la publicidad que hace la misma universidad, tendréis información detallada del programa de esta actividad académica de la cátedra, que será ya en esa época, 29 de mayo, lo último, que en este curso, un poco atípico, al igual que el anterior, pero en fin, no nos ha detenido la pandemia, a través de la comunicación online hemos salido adelante, y también por modo online va a ser el desarrollo de esa jornada académica del 21 de mayo, con la cual, digo, pues terminan las actividades en este presente curso. Quedaréis todos invitados a participar en ese encuentro, en esa jornada, del cual, como digo, tendréis información detallada pues por distintos medios, ya no tardando mucho. Muy bien, pues entonces aquí terminamos. Reitero la gratitud a Beatriz y a todos los asistentes. De nuevo también mi agradecimiento por su participación y nada más. A todos, muy buenas tardes.